Amazonas salvaje, el laberinto verde donde sobrevive el más fuerte. En el corazón de Sudamérica, una región cubre más de 6 millones de kilómetros cuadrados con una densidad biológica sin precedentes. No es solo una selva, es un sistema interconectado de vida, humedad y tiempo. El Amazonas se extiende como un organismo gigantesco, compuesto por miles de ríos, millones de especies y ciclos ecológicos que han operado sin interrupción durante millones de años. Aquí, cada hoja caída activa una cadena de procesos, cada sonido tiene una función, nada ocurre por azar. La complejidad de este entorno no radica únicamente en su tamaño o en su biodiversidad. Lo esencial es la forma en que los elementos interactúan. Plantas que dependen de animales para dispersar semillas, animales que regulan poblaciones para evitar el colapso de los recursos. Hongos, bacterias y organismos microscópicos que descomponen materia orgánica y devuelven los nutrientes al suelo. Esta red de relaciones, extremadamente sensible, permite que la vida se sostenga en equilibrio a pesar de las condiciones extremas. En este documental, nos adentraremos en el funcionamiento interno de este ecosistema a través de 5 animales clave, no porque sean los más espectaculares, ni los más conocidos, sino porque sus comportamientos, adaptaciones y roles ecológicos revelan los mecanismos ocultos que mantienen viva la selva. Analizaremos cómo interactúan con su entorno, cómo afectan a otras especies y cómo responden a las amenazas externas. Cada uno de ellos es una puerta de entrada al sistema amazónico. Juntos nos permitirán comprender una verdad esencial. La selva no es un decorado verde, es una estructura viva que responde, cambia y a veces se rompe. En lo más profundo del bosque amazónico, donde la luz solar apenas consigue filtrarse entre las copas densas y superpuestas, se mueve un ser que domina sin necesidad de ruido. No grita, no corre, no necesita anunciar su presencia. Es el depredador supremo de este ecosistema, el guardián silencioso de los equilibrios invisibles. Se trata del jaguar, Panthera onca, una criatura cuya sola existencia da forma a todo lo que le rodea. Más que un cazador, el jaguar es una fuerza reguladora. Su presencia modifica la conducta de decenas de especies. Los herbívoros aprenden a evitar ciertos claros, a no detenerse demasiado en las riberas. Los carnívoros menores alteran sus horarios, ceden territorio. Es un lenguaje sin palabras, transmitido a través de huellas, rastros de orina, fragmentos de pelo, sonidos breves que no llegan a ser rugidos. Y sin embargo, ese lenguaje organiza un sistema completo. Cuando el jaguar merodea, el bosque entero responde. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar posee una mordida de una potencia descomunal, la más fuerte proporcionalmente entre todos los miembros de su familia. Esta adaptación le permite ejecutar un tipo de ataque único. En lugar de estrangular, perfora. Dirige su mordida hacia el cráneo de su presa, rompiendo huesos, apagando el sistema nervioso en un instante. No se trata de crueldad, se trata de eficiencia extrema, de evolución al servicio del entorno. Gracias a ello puede alimentarse de especies que otros depredadores no podrían abatir: tortugas, caimanes jóvenes, armadillos, incluso anacondas inmadura. Su dieta incluye más de 80 especies distintas. Esta versatilidad lo convierte en un pilar ecológico. Allí donde el jaguar caza, se controla la superpoblación de roedores, se mantiene en equilibrio el crecimiento de la vegetación, se modulan los movimientos de las presas en todo el paisaje. Su territorio es inmenso. Una sola hembra puede abarcar 40 a 80 kilómetros cuadrados, mientras que los machos patrullan más de 150. Estos espacios no se delimitan por fronteras físicas, sino por señales químicas, recorridos estratégicos y mapas mentales transmitidos entre generaciones, pero ese mapa se rompe cada vez que se abre una nueva carretera, cada vez que una hectárea de bosque se convierte en pasto. La fragmentación del hábitat no solo reduce el espacio disponible, sino que separa poblaciones enteras. Un macho puede quedar aislado sin acceso a hembras, y una hembra puede perder el acceso a fuentes de agua estacionales. Con cada interrupción, la selva pierde conectividad y el jaguar pierde margen de maniobra. No desaparece de inmediato. Primero cambia su comportamiento. Luego reduce su actividad. Y finalmente, en silencio, deja de estar. Los científicos lo consideran un bioindicador. Allí donde vive el jaguar, el ecosistema funciona. Cuando desaparece, lo que queda es una selva incompleta.
Por eso, su conservación no puede abordarse de forma aislada. Proteger al jaguar es proteger todo lo que necesita: los ríos, los corredores de bosque, las presas, las estructuras sociales de las comunidades humanas que comparten su territorio. Es proteger los sistemas hidrológicos, los suelos, la biodiversidad que se escapa a la vista. Actualmente, iniciativas como el Jaguar Corridor Initiative trabajan para mantener la continuidad genética entre poblaciones. No se trata solo de preservar ejemplares, sino de conservar rutas, espacios, relaciones. Cada paso del jaguar sobre la tierra húmeda del Amazonas es el eco de una historia milenaria. Y si deja de oírse, no solo se pierde un felino, se debilita toda la arquitectura que sostiene este ecosistema colosal. Durante milenios, el jaguar ha sido más que un depredador. Para los pueblos originarios de la cuenca amazónica, ha sido un símbolo, un espíritu, una presencia que se sitúa entre lo físico y lo sagrado. En las cosmologías Yanomami, Matses o Ticuna, el jaguar no es solo un animal, es un ser con agencia, con intención, con capacidad de interactuar con los humanos en planos que van más allá de la biología. Muchos lo consideran el guardián del bosque, una entidad con poder sobre la fertilidad, la caza e incluso la vida después de la muerte. Esta relación ha generado una mezcla de respeto, temor y reverencia que durante siglos ha contribuido a mantenerlo a salvo. Pero hoy esa frontera simbólica se desdibuja. La expansión agrícola, la minería ilegal, la tala intensiva y la creación de nuevas rutas comerciales han abierto grietas en su mundo. El jaguar, que alguna vez podía cruzar cientos de kilómetros de selva continua, ahora se enfrenta a claros artificiales, zonas sin presas, ruido constante y, en algunos casos, persecución directa. No es solo un cambio físico, es una disrupción de su forma de vivir, de su sistema de señales, de su red de relaciones con el entorno. La pérdida de hábitat también trae consecuencias genéticas. Al quedar aisladas, algunas poblaciones entran en cuellos de botella reproductivos. La diversidad genética disminuye, aumentan las malformaciones, bajan las tasas de supervivencia. Lo que alguna vez fue una población robusta y adaptable se convierte en un linaje frágil y, como ocurre en todo sistema natural, cuando cae una especie clave, el efecto dominó se propaga. El jaguar no solo regula, estructura, y su ausencia, a largo plazo, produce vacíos difíciles de reemplazar. Desde un punto de vista fisiológico, su cuerpo es una obra de ingeniería natural. Sus patas cortas y musculosas están diseñadas para el sigilo en el sotobosque. Su pelaje moteado con rosetas irregulares actúa como camuflaje perfecto entre sombras y vegetación. Sus ojos tienen una visión nocturna excelente y sus bigotes detectan vibraciones mínimas en el aire. Puede nadar con soltura, trepar árboles con sorprendente agilidad y acechar durante horas sin ser detectado. Todo en él ha sido esculpido por millones de años de adaptación a un entorno complejo y, sin embargo, es un ser vulnerable. No por debilidad, sino por dependencia. El jaguar necesita un sistema funcional para sobrevivir. Necesita agua limpia, presas abundantes, corredores forestales y, sobre todo, necesita tiempo. No es un animal que se adapte fácilmente a entornos modificados. A diferencia del puma o el zorro, no tolera el mosaico agrícola. Su existencia está ligada íntimamente a los grandes bloques de selva primaria, y eso lo convierte en una especie sensible al ritmo acelerado del mundo moderno. A pesar de todo, el jaguar resiste. En zonas remotas del Amazonas, aún patrullan los bordes de los ríos al amanecer, aún se escucha su rugido grave resonando entre los troncos. Equipos de biólogos colocan cámaras trampa para estudiar sus rutas, recolectan heces para análisis genéticos, rastrean individuos con collares satelitales. Pero todo esto solo tiene sentido si se acompaña de un cambio estructural. No basta con conocer al jaguar. Hay que garantizar que tenga un futuro. Cada uno de estos grandes felinos representa una historia viva, una conexión directa con los ritmos antiguos del continente. Y mientras camine, silencioso, por los senderos ocultos de la selva, el Amazonas seguirá siendo, al menos en parte, un ecosistema completo. A diferencia del jaguar, que domina las sombras de la tierra firme, hay otro depredador que ejerce su poder en el silencio líquido de las aguas lentas: la anaconda verde.
Mientras el felino se desliza entre raíces y hojarasca, ella se hunde sin hacer ruido entre los márgenes turbios de las lagunas estacionales, en el reino sumergido donde lo visual desaparece y el tacto, la presión y la química lo gobiernan todo. Si el jaguar es el cazador sigiloso de la selva alta, la anaconda es el acecho encarnado en la penumbra acuática. En los brazos muertos de los ríos, donde la corriente pierde su fuerza y la vegetación se entrelaza como una maraña, este gigantesco ofidio ha perfeccionado su arte durante milenios. Su cuerpo, construido como un cilindro hidráulico vivo, es capaz de aplicar una presión colosal. No en vano ha sido considerada una de las mayores constrictoras del planeta. Pero su fuerza no es bruta, es precisa. Calcula cada giro, cada enrollamiento, optimizando el esfuerzo para neutralizar a sus presas con eficiencia quirúrgica. Su metabolismo es un aliado poderoso. A diferencia de otros grandes depredadores que requieren cacerías regulares para sostener su energía, la anaconda puede pasar semanas, incluso meses, sin alimentarse tras una única ingestión. Este equilibrio le permite sobrevivir en entornos donde la oferta de presas varía con las estaciones. Su fisiología, su digestión lenta y su capacidad para metabolizar grandes volúmenes de proteína la convierten en una especie perfectamente ajustada al ritmo amazónico: abundancia y escasez, crecida y estiaje, vida y descomposición. No todo es caza. La anaconda también cumple una función reguladora dentro del ecosistema acuático. Al mantener bajo control a especies como roedores semiacuáticos, peces de gran tamaño o incluso caimanes jóvenes, evita que éstas sobreexploten su entorno. Como el jaguar en tierra, ella mantiene la simetría de los niveles tróficos en el agua. Su desaparición produciría un desequilibrio inmediato. Especies oportunistas crecerían sin control, otras desaparecerían por competencia, y el sistema completo perdería estabilidad. Desde una perspectiva evolutiva, el cuerpo de la anaconda verde es una lección de adaptación. Su piel posee sensores térmicos que le permiten detectar diferencias mínimas de temperatura, útil para cazar mamíferos de sangre caliente. Su mandíbula, articulada por ligamentos elásticos, puede desensamblarse para engullir presas de gran tamaño sin necesidad de desgarrarlas. Y sus pulmones, alargados y asimétricos, le permiten regular la flotación con una precisión extraordinaria, desplazándose entre capas de agua sin generar ondas. Pero como el jaguar, su supervivencia depende de un entorno que se fragmenta cada vez más. Los humedales donde caza, se reproduce y se camufla son drenados para agricultura o convertidos en áreas de pasto. El mercurio de la minería ilegal se acumula en sus tejidos, alterando su fisiología y reduciendo su esperanza de vida. Y los encuentros con humanos, generalmente motivados por el miedo o el desconocimiento, suelen terminar con su muerte. A pesar de ser inofensiva para las personas en condiciones normales, su tamaño la convierte en blanco fácil del prejuicio. En algunas zonas, su imagen ha sido mitificada y demonizada a partes iguales. Historias sobre anacondas gigantes que devoran ganado o arrastran personas son comunes en el imaginario popular. Pero detrás de estos relatos se esconde una verdad más compleja: el miedo a lo que no se controla, a lo que se oculta bajo la superficie. La anaconda verde no es un monstruo, es un vestigio viviente de un tiempo en que los reptiles dominaban el planeta. Un fragmento móvil de historia natural que todavía hoy mantiene su rol silencioso en los ciclos vitales del Amazonas. Mientras el jaguar camina entre la sombra de los árboles, la anaconda se desliza entre raíces sumergidas. Dos mundos paralelos, conectados por el equilibrio de un sistema que aún resiste. Uno marca el pulso terrestre, el otro el ritmo subacuático, y ambos, sin saberlo, sustentan la arquitectura invisible del bosque más complejo del planeta. Donde el jaguar impone respeto y la anaconda siembra silencio, el hoatzin desconcierta, no por su tamaño ni por su fuerza, sino por su rareza. Es el ave que no encaja, el fósil viviente que parece sacado de una línea evolutiva extraviada. En un entorno donde cada criatura ha evolucionado con precisión funcional, el hoatzin desafía todas las convenciones. Su existencia es una anomalía tan fascinante como reveladora. Entre las copas bajas de los árboles ribereños, justo donde termina el agua y comienza la selva densa, el hoatzin encuentra su hogar. No necesita vastos territorios como el jaguar, ni ocultarse bajo el agua como la anaconda.
Lo suyo es la frontera entre elementos, ramas mojadas, pantanos encharcados, lianas envueltas en humedad perpetua. Aquí, el huatzin despliega su plumaje marrón con toques azulados y su cresta desordenada, como si el Amazonas hubiese querido recordar sus días más antiguos y hubiese esculpido un ave que no se parece a ninguna otra. Pero no es solo su apariencia lo que sorprende, su fisiología es una rareza absoluta. El hoatzin es el único ave conocida que digiere las hojas por fermentación bacteriana al estilo de las vacas. En su buche fermentador, colapsado y expandido por enzimas y bacterias, las hojas que consume, ricas en celulosa, se descomponen lentamente, generando calor, gases y un olor fuerte, inconfundible. Este aroma, mezcla de descomposición y vegetación fermentada, le ha valido su apodo, pájaro apestoso. A diferencia del jaguar y la anaconda, que ejercen el poder mediante la fuerza, el hoatzin sobrevive a través de una combinación improbable de adaptación fisiológica y ausencia de competencia. Su dieta de hojas, algo inusual en aves, lo aleja de disputas alimenticias. Ningún otro pájaro del Amazonas ha encontrado útil alimentarse de un recurso tan abundante pero tan difícil de procesar. Eso lo coloca en un nicho tan específico que, mientras el bosque se mantenga, el hoatzin persiste. Los polluelos del hoatzin también aportan una singularidad evolutiva. Nacen con garras en las alas, estructuras atávicas que recuerdan a los primeros vertebrados voladores. En caso de peligro, saltan del nido al agua, nadan, trepan de regreso por los tallos y ascienden a su lugar seguro usando esas pequeñas garras. Un mecanismo de emergencia tan arcaico como efectivo, heredado de antepasados que vivieron hace decenas de millones de años. Ver a un hoatzin joven escalar como un pequeño dinosaurio reescribe por un momento la historia de las aves. En la estructura ecológica del Amazonas, el hoatzin cumple un papel de reciclador especializado. Al consumir grandes cantidades de hojas, participa en el ciclo de nutrientes vegetales, acelerando su retorno al suelo a través de los excrementos ricos en compuestos nitrogenados. Esta contribución modesta pero continua sostiene la fertilidad del sotobosque y mantiene el equilibrio de la producción primaria. Si el jaguar y la anaconda estabilizan las cadenas tróficas superiores, el hoatzin es una bisagra silenciosa que conecta lo vegetal con lo animal, lo alto con lo bajo. Pero su existencia, como la de todos los habitantes de este ecosistema, no está garantizada. El hoatzin depende estrechamente de los humedales, de los bosques pantanosos y de las riberas con vegetación densa. Cada drenaje, cada canalización, cada expansión agrícola que arrasa los márgenes de los ríos reduce sus zonas de anidación. Y con menos espacio, la competencia, aunque indirecta, aumenta. Las perturbaciones humanas también generan ruido, presencia de depredadores oportunistas y estrés ambiental. El hoatzin, con su vuelo torpe y su metabolismo lento, no está hecho para un mundo rápido. Y sin embargo, sobrevive, porque ha aprendido a ocupar los intersticios, a vivir donde otros no pueden, a nutrirse de lo que otros desechan. En esta lógica, se parece más a una idea que a un animal. La idea de que la evolución no siempre premia la belleza o la eficiencia, sino la persistencia en condiciones únicas. En su rareza, el hoatzin nos recuerda que el Amazonas no es solo un campo de batalla de grandes depredadores, sino también un refugio para formas de vida improbables, resilientes y silenciosas. Y cuando, desde una rama húmeda, un hoatzin lanza su graznido rasposo mientras el sol se cuela entre las hojas, uno entiende que su papel no es marginal, es, en cierto modo, la respiración lenta de la selva. El contrapunto perfecto al rugido del jaguar o al estremecimiento de la anaconda. El compás pausado que mantiene viva la sinfonía del Amazonas. Bajo las raíces húmedas del Amazonas, donde la luz apenas alcanza y el suelo respira, la Paraponera clavata, conocida como hormiga bala, se desplaza con un propósito implacable. Aunque apenas supera los 2 centímetros, su picadura es legendaria, un dolor descrito como comparable al impacto de una bala, capaz de inmovilizar incluso al más curtido. Pero su notoriedad no debe eclipsar su rol dentro del bosque. Este insecto, de estructura robusta y mandíbulas prominentes, establece sus colonias al pie de árboles centenarios, donde la humedad y la cobertura vegetal le proporcionan las condiciones óptimas.
En su papel ecológico, actúa como depredadora de pequeños insectos y organismos del sotobosque, participando también en la aireación del suelo y el reciclaje de materia orgánica. Más allá de su función biológica, la hormiga bala ocupa un lugar simbólico en la cultura indígena. Para los Sateré-Mahué, por ejemplo, es parte de un rito de iniciación en el que los jóvenes deben soportar su picadura como demostración de resistencia y madurez. Así, esta especie encarna tanto el dolor como la transición, tanto el castigo como la enseñanza. Aunque no figura entre las especies amenazadas, su entorno sí está en riesgo. La deforestación, la compactación del suelo y el uso intensivo del territorio reducen los hábitats donde prospera. Su supervivencia, como la de tantas otras especies del Amazonas, está íntimamente ligada a la salud del ecosistema. Silenciosa pero vital, agresiva pero estructural, la hormiga bala recuerda que en esta selva los grandes desequilibrios no siempre nacen de lo visible. A veces la clave está en lo diminuto. En las aguas turbias y lentas que serpentean entre los árboles inundados aparece una silueta inesperada. De movimiento fluido y cuerpo flexible, el delfín rosado del Amazonas, Inia geoffrensis, atraviesa los canales en silencio, como un susurro rosado en medio del verde denso. Su piel, en los machos, adquiere tonalidades más intensas con la edad y el esfuerzo físico, un reflejo de su dominio en la profundidad opaca. A diferencia de sus parientes marinos, este cetáceo ha desarrollado una anatomía especialmente adaptada al entorno fluvial. Vértebras sin fusión que permiten giros cerrados, un hocico largo para atrapar presas entre raíces y una ecolocalización precisa que reemplaza a la visión en aguas turbias. Su dieta es diversa, compuesta por peces espinosos, cangrejos y pequeños reptiles. Culturalmente, está rodeado de mitos. Se dice que puede transformarse en humano durante las noches de luna llena o que posee el alma de un ancestro. Pero más allá del folclore, es una especie en peligro. Las represas interrumpen su ruta, el mercurio de la minería envenena sus presas y la navegación comercial lo pone en riesgo constante. Es un habitante silencioso del Amazonas, testigo del deterioro progresivo de su hogar. Y como muchos otros, depende de nuestra voluntad para sobrevivir. 5 especies, 5 formas de vida que resumen la complejidad del mayor bosque tropical del planeta. Desde las ramas más altas hasta las aguas más profundas, cada ser retratado en este documental forma parte de un equilibrio milenario. El jaguar, la anaconda verde, el hoatzin, la hormiga bala y el delfín rosado no son solo fauna exótica. Son engranajes de un sistema que regula el clima, la biodiversidad y, en última instancia, la salud del planeta. El Amazonas no es una frontera verde, es el centro de una red viva que necesita más que admiración. Necesita acción, protección y respeto. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo por el Amazonas. Si has sentido, como nosotros, la magnitud de este ecosistema y la urgencia de preservarlo, te invitamos a seguir explorando con nosotros. En Animalia damos voz a los hábitats más salvajes del planeta con respeto, profundidad y una mirada científica. Suscríbete, comparte este documental y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje. Nos vemos pronto. La selva nunca duerme.